hermanos, gracias y paz del Señor. Quisiera que oráramos una vez más y bueno, encomendar este tiempo delante del Señor. Señor, damos gracias a ti por esta tarde, por este tiempo, Señor, que tú nos concedes. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, hoy a oír tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos hoy a oír tu voz, Señor. Quita todo ruido, Señor, en nuestras mentes, en el ambiente, Señor. Y asístenos tú en esta tarde, Señor. Pedimos que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Que incluso quienes hayan de ver este video, Señor mío, sean bendecidos, Señor, y que, Señor, podamos tomar lo bueno, lo que viene de ti, Señor. Que por medio de tu Santo Espíritu podamos discernir lo que viene de ti, Señor. Yo te pido también que me guardes de mí mismo, Señor. Que me asistas en cada cosa, Señor, pues hombre soy, Señor. Yo te pido que me ayudes, nos ayudes a todos, que podamos ser buena tierra. Reprende al maligno en cada uno de nosotros, en mí también, Señor. Repréndelo, Señor. Limpia los aires espirituales y ayúdanos tú, Señor. Asístenos en esta tarde. Nos colocamos en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el tema que hemos venido tratando, considerando, y hoy quisiera arrancar por donde comenzamos y cómo desde allí, desde estos versos, hemos llegado a mucho más detalle, ¿cierto? Hemos podido adentrarnos en detalles pues que yo ni tenía considerados ni pensados, y que la misma palabra del Señor pues es muy rica y hay una profundidad muy grande. Y la palabra del Señor explica muchas cosas que vivió el pueblo de Israel, que nosotros los vivimos en lo individual, como familias, como iglesia. Y está allí esa voluntad clara del Señor de, como oraba yo, de amarnos. Y en medio de ese amor, como hemos estado estudiando, sanarnos, restaurarnos, pero también corregirnos, también poder no dejarnos en nosotros mismos. Entonces el Señor viene trabajando en cada uno un proceso. Y bueno, quisiera que empezáramos en donde empezábamos allí en Mateo 14, verso 22. Y voy a empezar leyendo el texto de una vez. Y dice así: inmediatamente forzó, ¿quién? Jesús, a los discípulos a subir a la barca. Recuerden que habíamos estudiado ya esta parte. Esta es una traducción como más precisa de la intención que tuvo el Señor allí en ese momento. Que había una tormenta que seguramente se veía, estaba tarde, no les hacía sentido a los discípulos montarse en la barca, pero el Señor les pide, parece ser que con firmeza, de que se suban y que le hagan caso. Y veíamos y estudiábamos cómo son estas situaciones en las que hay veces el Señor nos pone o permite más bien al enemigo. Hay veces que pasen ciertas cosas en nuestras vidas, y pasa lo que pasó con Job, que el Señor le dice a Satanás, que estaba por ahí rindiendo cuentas, porque él rinde cuentas: ¿no has visto a mi siervo Job? O como cuando el mismo Señor Jesús le dice a Pedro que Satanás ha pedido para zarandearlo.
vemos ahí un par de ejemplos claros y las situaciones que tuvieron que vivir Pedro, Job, algunos profetas en la escritura como Jeremías que pasaron también por una aflicción bastante fuerte, no fueron fáciles, el mismo Elías también, pero eran necesarios. Entonces, inmediatamente forzó a los discípulos a subir a la barca e ir delante de él a la orilla opuesta mientras se despedía a las multitudes. Y tras despedir a las multitudes, subió a la montaña en privado a orar. Recordemos que habían acabado estaba reciente la muerte de Juan el Bautista, que era su primo. A él antes de esta escena vinieron, le trajeron la noticia, pero a pesar como de esto que acongojó su corazón, él atendió esta gran multitud y allí hubo una multiplicación de panes y de peces, y termina eso y ya luego él los envía a que se suban a esta barca y a que experimenten esta situación de agobio casi unas 12 horas. Y ahí entonces él los manda y sube a la montaña en privado a orar. Seguramente él sabía por lo que iban a pasar y seguramente el Señor estaba orando por ellos. Como seguramente el Señor también intercede por nosotros cuando nosotros también estamos sometidos a esas situaciones de dolor, hay veces de corrección, o las dos. Y dice así, y al anochecer estaba allí solo. Y en el 24, mas la barca distante ya muchos estadios de la costa era azotada, y estudiamos también esa palabra en el griego, azotada, y era como esa prueba intensa, o sea, como creo que lo estudiábamos en el sentido de la traducción literal de la palabra, que era algo así como cuando a una persona como que la capturan en una guerra y la torturan hasta sacarle lo que hay en la persona. Y estudiábamos también que tiene que ver con ese proceso de ser probado, y hay un proceso que se hacía en la Edad Media hace muchos años, y estudiábamos esa piedra, que es como una piedra negra. Uno pueden ver los videos en internet, que antes para verificar la calidad de los metales no tenían nada avanzado, sino que tenían una piedra negra y frotaban allí los metales, la plata, el oro, y ahí quedaba como el rastro, y ese rastro, de acuerdo a la experiencia del color y todo eso, podían determinar si el material era o no de buena calidad. Entonces aquí estamos hablando de un abatimiento muy profundo y hace parte pues de la corrección del Señor, y estudiábamos esto también. Era azotada la barca por las olas, porque el viento era contrario, y estudiábamos también esto, y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos andando sobre el mar el Señor Jesús. Y estudiábamos también como cuando se había perdido ya toda la esperanza, cuando el Señor Jesús muere, allí justo en la cuarta vigilia de la noche se le aparece a María Magdalena. Allí en la cuarta vigilia de la noche también el Señor aparece allí a defender al pueblo de Israel cuando el faraón y su ejército estaban allí en esa persecución. Ahí justo en la cuarta vigilia de la noche también aparece el Señor a defenderlos. Estudiábamos también este aspecto. Y dice en el 26, cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron, es un fantasma. Gritaron de miedo. Pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y también estudiábamos esto, cómo el Señor permite que estemos en medio de estas circunstancias tan difíciles, tan adversas, y cómo el Señor aparece en ese momento, en cuando ya estamos ya saliendo de la prueba, cuando ya hemos entendido seguramente lo que el Señor quiere que entendamos, y allí está el Señor como diciendo, hey, tranquilo, recuerda que yo soy, no temáis. Y allí ya seguramente
el resto del viaje para los discípulos ya fue un poco más tranquilo y no vamos a entrar en el detalle de Pedro caminando allí sobre el agua y de la duda, no vamos a entrar en eso porque la carga es hasta allí. Y bueno, todo esto nos llevó finalmente allí a Ezequiel 34, a estudiar esa palabra, era azotada por las olas, tratando de hacer como una concordancia textual, y pudimos llegar a estudiar ese carácter del Señor como pastor, pudimos entrar a estudiar ese detalle de lo que hace un pastor de ovejas, de los tipos de ovejas, y justo entramos en esa parte como de, venga, pues entremos a revisar un texto en donde habla de esto, de cuáles son las ovejas, o los tipos de ovejas que el Señor describe en la palabra, y también el propósito que Él quiere hacer con cada una de estas ovejas. Entonces voy a leer el texto, Ezequiel 34, verso 15, y dice: yo apacentaré mi rebaño y yo lo haré cestear, dice Adonai Yahvé. Y estudiábamos eso el fin de semana pasado, en donde pues les pedía como que hiciéramos el ejercicio de imaginarnos un pastor con 100 ovejas allí y de los distintos tipos, ¿cierto? De las que están perniquebradas, de las que están pues descarriadas, rebeldes, de las que están en pecado, bueno, de todas. Y como que yo los invitaba a pensar como si todas las ovejas realmente no estuvieran apacentadas. ¿Qué tenía el Señor que hacer para que todas ellas estuvieran allí como en el suelo tranquilas? ¿Cierto? Y analizábamos eso, que es ser apacentados por el Señor, y eso tiene que ver con la disciplina, con colocar en orden, y esto también lo estudiamos. Y dice en el 16, yo buscaré a la perdida, que la sesión pasada que hicimos como toda una retrospectiva, entonces quisimos como colocarle un nombre a esa condición, o más bien enmarcar eso dentro de lo que podríamos denominar como los estadios de la disciplina o de ese apacentaje del Señor. Y el primero sería esa condición de pecado, esa oveja perdida que estudiamos en otra reunión, qué significaba la palabra en lo textual, y llegábamos a la conclusión que esa oveja perdida es un creyente en pecado. Y dice allí que el propósito del Señor es buscarla. Luego está allí la condición de exilio, que es esta oveja descarriada, que dice que el Señor la hará, que la hará volver. Y hablábamos allí que son creyentes que de pronto han sido heridos, de pronto en medio del rebaño por las otras ovejas, pero de pronto también han tomado la decisión de apartarse y se han vuelto al mundo seguramente y tal, y no vamos a entrar en detalle porque eso ya lo explicamos. Esa sería la condición de exilio. La siguiente dice allí, vendaré la perniquebrada, esa sería la condición que dijimos que era de corrección, y dice que el Señor va a vendar. Y estudiábamos también esa condición de la oveja perniquebrada, que era una oveja rebelde, voluntariosa, y que ya se había intentado como volar del rebaño varias veces, y el Señor tenía que quebrarle la pata a propósito para que no se volara. Y tuvimos una enseñanza en donde analizábamos o estudiábamos más bien a la luz de la palabra ese proceso, en donde esa oveja no tiene más opción que quedarse quieta y dejarse amar por el pastor, y es en ese momento en el cual que esa oveja restaurada, que esa oveja sanada, que entiende el carácter del Señor, y pues nada, es vendada por el Señor, y el amor del Señor sana, ¿cierto? Como esa historia del buen samaritano, que acordemos aquel hombre que lo golpearon, lo robaron y lo dejaron tirado, y llegó
el buen samaritano y tal, y se encargó y le vendó las heridas, y luego lo llevó a una posada, y estoy parafraseando, y dijo que todos los gastos iban a estar es algo similar a esto. ¿Será que está fuera de la voluntad del Señor que a este hombre lo hubieran robado y lo hubieran golpeado como lo golpearon? Y estudiábamos y reflexionábamos también eso. Como hay veces esas situaciones tan difíciles que uno piensa que el Señor no tiene el control o por qué a mí, pues finalmente están bajo la jurisdicción del Señor. Sobre la soberanía, y estudiamos el fin de semana pasado cómo es ese amor del Señor en medio de la corrección, y que a diferencia de nosotros, porque a nosotros hay veces se nos va la mano en la corrección con nuestros hijos y hay veces los traumatizamos, el Señor sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesita y hasta dónde nosotros podemos soportar. Y algunos pueden pensar que el Señor es cruel, pero es el tratamiento necesario conforme a la necesidad de nuestro ser y conforme a nuestro corazón, conforme a lo que el Señor tenga que colocar en orden, reparar y restaurar en nosotros. Entonces estudiábamos eso. Esa sería la condición de corrección, y la otra sería y fortaleceré a la débil, que estudiábamos, digamos, a la palabra original, y llegamos a la conclusión de que es un creyente arrepentido. Seguramente pasó por alguno de estos estadios, por alguna de estas condiciones, y está afligido. Y como dice en 2 Corintios, no recuerdo exactamente el capítulo del verso, pero dice algo así como que hay tristeza según Dios para arrepentimiento y hay tristeza según el mundo para muerte. La tristeza según el mundo para muerte, ¿qué es? La depresión. Es la depresión, o sea, uno está triste, uno está ensimismado, uno está no entendiendo la voluntad del Señor, renegando las circunstancias, uno está allí en medio de una prisión mental bastante fuerte, y puede ser depresión, ansiedad, o pueden ser las dos cosas, y algunos de nosotros lo hemos experimentado. Y es en donde definitivamente no estamos confiando en la soberanía del Señor, y es en donde hay un carácter fuerte aún en nosotros. Es donde todavía hay dureza quizás en nuestro corazón. Y bueno, no vamos a... Claro, y hay personas que se suicidan, incluso creyentes, y bueno. Entonces hay tristeza según Dios para arrepentimiento, que esa es la que dice acá, y fortaleceré la débil, o sea, la va a sacar de allí, ¿cierto? Y dice, y esto es lo que vamos a considerar hoy, y hicimos toda esta antesala para llegar acá, pero es muy importante como saber desde dónde arrancamos. La sesión pasada también dimos una panorámica general, pero hoy quería como complementar, en especial de pronto por algunas personas que no han podido estar, y que les invito a que puedan ver las enseñanzas si las desean ver, están grabadas. Y dice luego, pero haré exterminar la gorda y la fuerte. O sea, aparecen como otros dos tipos de ovejas que encasillábamos dentro de una condición de quebrantamiento. No quisimos llamarla como una condición de exterminio, porque finalmente el Señor es misericordioso, ¿cierto? Y seguramente estas personas o estos creyentes, porque llegábamos a la conclusión también que estas ovejas todos son creyentes, el Señor también les ama y también están en un proceso. Solo que a causa de la dureza de su corazón, a causa también de la gordura que han ido acumulando, y ya vamos a estudiar, hoy vamos a estudiar algo de esto, el Señor tiene que darles un tratamiento incluso más profundo que a aquellas ovejas que les quiebra la pata. Y casi que la palabra describe, dentro de lo que he podido estudiar, como un proceso de desolación, un proceso como de vaciamiento totalmente de la persona, o sea, como que la persona deje de confiar en sí misma y la persona sea derribada totalmente y en su yo.
es la destrucción del yo, es la destrucción de toda idolatría y finalmente cuando somos así tan duros y tan fuertes hay una idolatría hacia el yo y quizás hoy no nos va a alcanzar el tiempo, pero esto fue exactamente lo que le pasó a Job. Porque Job el Señor tuvo que llevarlo a unos extremos, o tuvo que permitir más bien que Job pasara por unas situaciones tan extremas que Satanás procediera para él poder ver lo que verdaderamente había en su corazón. Y esta es esta condición de quebrantamiento, con la que yo me atrevo a decir que fue por la que pasó Job. Y no sabemos cuántos días, cuántos meses o cuántos años tuvieron que pasar en la vida de Job. Lo que sí sabemos es que Job, por allá creo que en el capítulo 42, casi al final, le dice al Señor, de oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven. Es para todos, todos somos Job. No. Porque todos hemos oído al Señor, no todos lo hemos visto. Y claro. El proceso nos lleva a ver al Señor a todos. El caso de Job es muy particular porque había una dureza muy fuerte en su corazón. Había una inclinación al yo. Había una inclinación a él justificarse hacia la justicia propia. Había un carácter muy firme y muy fuerte que el Señor tenía que quebrantar. Entonces no todos somos Job. Claro, en alguna manera a todos nos hace falta ver al Señor, pero lo que Job está reconociendo después de que el Señor casi que le habla y le dice, ¿dónde estabas tú? O sea, si tú te sientes con derecho a cuestionar lo que yo he permitido que se haga en tu vida, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creé los cielos y la tierra. Casi que el Señor no le dice, pero entre líneas, como que, ¿cómo te atreves a decir que maldito el día en que tú naciste? O sea, entre líneas, el Señor es muy intencional y le habla directamente. Y yo creo que Job en estas palabras, cuando él dice esto, él estaba aterrado y arrepentido porque dice allí que él se cubre de silicio. Claro. Y hay que entender que él estuvo más o menos unos 39 capítulos renegando de lo que el Señor permitió en su vida, dando las explicaciones y todo esto, dando todos los argumentos lógicos, lo que él había hecho, lo que no había hecho. Y hoy no vamos a poder entrar en detalle de esto, pero definitivamente el caso de Job tiene que ver con estas ovejas gordas y fuertes. Y para poder entender qué es esto, entonces, esta palabra cuando dice, no vamos a estudiar todavía la palabra exterminar, hoy no vamos a considerar eso, seguramente la otra reunión, porque no creo que nos dé el tiempo, pero al menos quisiera hoy que consideráramos qué es eso de la oveja gorda y de la oveja fuerte, yéndonos a la palabra, a las palabras en el hebreo, y que también podamos conectar eso también con, con otra parte de una enseñanza una serie de enseñanzas que dio el hermano Gerson Lima en Bogotá hace casi un año, en donde yo le preguntaba al Señor como, Señor, ayúdame a ver quiénes son esas, ¿cómo es esto, Señor? ¿De que las vas a exterminar y cuáles son esas gordas, cuáles son esas fuertes? Y bueno, sentía al Señor compartirles algo que siento que está bastante relacionado como para tener algo de luz en torno a este asunto. Entonces, hablemos primero de las ovejas gordas. Y la palabra en hebreo es shamen. Se pronuncia más o menos así, shamen. Y quiere decir, pues, obviamente que es gorda, ¿cierto? O sea, traduce gordo. Traduce rica de comida. Claro, está gordita. Es robusta, corpulenta, pero también encontré en otros diccionarios de hebreo
que es como una persona que brilla, como una persona como eh, que tiene como esa apariencia, o sea, es alguien que es destacado. O sea, es alguien que llega a un lugar y Job mismo lo relata de él, que él donde llegaba, mejor dicho, la gente de una como que incluso se ponía, guardaba silencio para frase. Y que si él decía algo, todo el mundo se cachaba. Y esta palabra encontré también otra traducción por allí, como que es una persona, como que es, la palabra es ser. O sea, es una persona seguramente que tiene una personalidad seguramente especial, seguramente no solo fuerte, sino que es una persona, eh, no sé si decirlo, quizás egocéntrica, una persona muy orientada en ser, en ser algo en medio de, seguramente ser reconocida, seguramente, bueno, eso quiere decir, pero para que la misma palabra nos diga qué pasa con esas ovejas, vamos a continuar. Y luego dice las apacentaré en justicia, que estudiábamos algo de esto también, la reunión pasada. Pero dice en el 17, en cuanto a ti, rebaño mío, así dice Adonai Yahvé, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Es poca cosa para vosotros el haberos alimentado con buenos pastos, para que también pisoteéis el resto de vuestros pastos. Pregunta al Señor. Y que habiendo bebido las aguas claras, enturbiéis con vuestras pezuñas el residuo. Y tienen mis ovejas que comerlo pisado y beberlo enturbiado con vuestras pezuñas. Y miren que aquí luego dice de quién está hablando. En el 20, por tanto así dice Adonai Yahvé, he aquí yo mismo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca. Y miren que estaba hablando de una oveja como que se comía el pasto de la otra y le pisaba el pasto para que la otra viniera y comiera ya como el pasto encharcado, eh, como el alimento ya como... Lo que queda. Sí, no solo lo que queda, pero pues es que está lleno de tierra, o sea, está ensuciado, ¿verdad? He aquí yo mismo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca. Y dice en el 21, ¿por qué empujáis con el flanco y con la espada? Con la espalda, dice acá. O sea, está hablando de partes del cuerpo. Y con vuestros cuernos acometéis y dispersáis a todas las débiles. O sea, está hablando de una oveja que tiene un carácter fuerte en pro de acaparar, de comérsele el pasto a las otras, de engordarse, de dejarles la comida como residuo, pero también de ir chuzando y de apartando a las ovejas débiles. Entonces miren el carácter de, esta, de esta oveja, ¿cierto? Resumíamos en la reunión pasada, yo me atreví a decir unas palabras, quizás son muy psicológicas con ese tipo de personas, pero podríamos decir que esta es una oveja abusadora, porque algunos hemos tenido traumas en la vida con personas abusadoras que nos han maltratado y han afectado nuestras vidas. Esta es una oveja abusadora. Listo. Y dice así, en el 22, por tanto yo salvaré a mis ovejas y no serán más una presa. Y vuelve y dice el Señor, y juzgaré entre oveja y oveja. Y sabemos por la palabra del tribunal de Cristo y todos tendremos que pasar por el tribunal de Cristo y dar cuentas. Y dice, y levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará. Mi siervo David será su pastor. Sabemos que se está hablando de Jesús allí, porque David es figura de Cristo. Y en el 24 dice, y yo Yahvé le seré por Elohim, y mi siervo David por príncipe entre ellas. Yo Yahvé he
hablada. Entonces esa es como la descripción como general, ¿cierto? Esta oveja, claro, es robusta, es corpulenta, brilla, seguramente quiere ser reconocida, pero hiere a las otras, las aparta. O sea, tiene un carácter tan fuerte, tan imponente, tiene un carácter que daña, tiene un carácter en donde, claro, esa comida que seguramente deja está ensuciada con sus patas, ¿cierto? Entonces seguramente eh, la palabra, la doctrina y algunas cosas son ensuciadas por este tipo de ovejas y algunos hermanos se afectan y sus vidas son afectadas por esto. Es como estaba escuchando esta semana con Isabelita la audiobiblia, nos gusta mucho escucharla, nos lleva mucho como, allí, como a lo que pudo haber sido la situación. Y dentro de los primeros creyentes habían creyentes fariseos. Y estos creyentes fariseos querían exigir y se fueron allí en Antioquía, Siria, en donde estuvo Pablo y Bernabé, y llevaron un mensaje aparentemente de parte de Jerusalén diciendo que todos los creyentes gentiles se tenían que circuncidar. Y entonces eso causó seguramente un escozor muy fuerte, porque esto pues fue algo un precepto que el Señor les dio a los judíos, y ya luego allí en Jerusalén se dan cuenta de este tema y tienen que enviar a toda una comitiva junto con Bernabé y con Pablo a aclarar esa situación y mandan una carta y dicen, no, se reunieron allí Jacob, se reunieron Pedro, Pablo, se reunieron ellos, y claro, había una situación que tocaba aclarar y colocar en orden. Entonces les coloco ese ejemplo particular, ¿cierto? Porque ese fariseísmo que tenían ellos, ese legalismo, estaba queriendo permear y ensuciar el testimonio del Señor que se estaba desarrollando por primera vez para los gentiles. Y recordemos que ese fue el primer lugar en donde a los creyentes se les fue llamado cristianos. Listo. Bueno. Alejo, de pronto, pues, lo que yo tengo estoy entendiendo es de pronto que es como una persona muy entendida de la palabra del Señor, muy sabia, y de pronto al tener esa posibilidad de todo eso, entonces hace mandatos y todo, y pues la gente le cree, porque los hermanos le creen y todo, y entonces ya de eso forma como autoridad y todo, y pisotea a las más débiles, a todos, y también hiere, que es cortante con lo que habla, no con amor, sino cortante. Pues eso es lo que yo estoy como entendiendo ahí. Y ya vamos a estudiar también. Es algo espiritual y les quiero que consideremos también algo que enseñó Gerson allí en Bogotá y que algunos lo escuchamos, pero y es bueno que algunos volvamos a escuchar esas enseñanzas, porque él hablaba de esos hijos de Anak que tenían un significado espiritual. Claro, y es cuando Caleb quería como ir como a lo más alto. O sea, eso más alto quiere decir como cuando el Señor ya ha avanzado en medio de una iglesia local o en medio de un lugar, y entonces como que se quiere ir como una espiritualidad mayor, se quiere alcanzar una espiritualidad mayor. Y es en ese proceso que explicaba el hermano Gerson, en donde emergen hermanos así. Y esos hijos de Anak, esos gigantes, tienen nombres que ni siquiera corresponden al hebreo, sino que son en otros idiomas. Y hay hermanos que han estudiado el significado y coincidencialmente es esta misma descripción que yo les estoy haciendo de estas ovejas gordas y estas ovejas fuertes. Y ya lo vamos a mirar. Ya lo vamos a mirar para que también los hermanos lo puedan considerar. Hablemos un poco de la oveja fuerte. Y es curioso porque dice la gorda y la fuerte. No dice la gorda o la fuerte. Dice la gorda y la fuerte. Entonces yo también estoy como preguntándole al Señor porque yo no estoy seguro si están hablando de una persona que tiene ambas características.
Amiguito, acá en esta versión, no sé si será la mía, dice a la engordada y a la fuerte. Y a la O sea fuerte. que habla de dos Son dos, diferentes. y A. Y cuando es más es I. Sí, porque dice a la engordada y a la fuerte, Y a la fuerte. destruiré. Esa parte ahí no he tenido tiempo de estudiarla y por ahora hagamos el supuesto de que son dos diferentes, Sí. entendiéndolo con esto que la hermana Patricia nos cuenta. Pero hablemos de la fuerte. La fuerte, la palabra es Hazak. Y habla, o la traducción de la palabra es fuerte, robusto, recio, severo, firme, duro, alguien poderoso, valiente. Pero miren las características, fuerte, recio, o sea, es alguien de un carácter muy fuerte, alguien de un carácter recio, alguien de un carácter que necesita ser tratado por el Señor. Y también puede pasar en medio de este carácter fuerte que pueda estar disfrazado incluso de autoconmiseración. Claro, porque y a algunos nos ha pasado eso, ¿cierto? En medio de nosotros hay dureza, pero ay, qué pesar de mí, o yo estoy en esta situación, tal, pero yo igual me mantengo firme en lo que vivo. O sea, las situaciones fuertes pareciera como que, más bien como que me endurecen más. Como que no me llevan al Señor, sino como que yo estoy como atrapado. Entonces también esto puede ser disfrazado de autoconmiseración, ¿cierto? Porque hay veces vemos ese tipo de personas que están en una profunda autoconmiseración, que por qué me pasa esto, tal, como lo está Job, pero por dentro hay una firmeza que seguramente el Señor está quebrantando, permitiendo situaciones en medio de sus vidas. Y vemos a Job renegando casi 39 capítulos, hasta que el Señor se le aparece y ahí Job como que Y en la vida de uno también lo también. Entonces quisiera que pudiéramos considerar, y me remito un poco a las palabras de Gerson en medio de esa enseñanza, y él decía como que hay unas etapas como en medio del caminar cristiano, ¿cierto? Como en medio de la revelación, y que la palabra misma relata eso. Habla de luz, que es la revelación, Betel, que es la casa de Dios, simplemente estoy resumiendo, que no voy a entrar en detalle allí, y Hebrón, que representa el reino, ya como ese lugar como de madurez, ese lugar en donde digamos, el Señor nos quiere llevar. Pero nosotros en medio de nuestra condición podemos ser incluso atrevidos y pasar a subir a Hebrón sin todavía estar listos. Eso era lo que el hermano quería decir. Y es ahí en donde tenemos el riesgo de que espiritualmente, al creernos de pronto más avanzados o al creer que estamos en otro estadio de madurez, podamos volvernos gordos o fuertes. Eso es lo que el hermano trataba de decir. Y mencionaba que Caleb quería eso, quería llegar al lugar más alto, al lugar más elevado. Y él describía a estos personajes, los hijos de Anac, y habló del nombre de dos, ¿cierto? Sí, tú estuviste allí. Habló de dos de esos gigantes de los hijos de Anac. E incluso yo le pregunté que cómo se llamaba el tercero. Y me dijo, no lo he encontrado todavía, porque es algo bien difícil, porque son nombres que no están en el hebreo, son otros idiomas extraños. ¿Ya? Entonces él describía al primero, y miren, les voy a leer tal cual lo que el hermano decía. El primero, el significado del nombre era duro, luz, y decía que era una persona que tenía una falsa espiritualidad, sí, que no tenía humildad,
que parecía santo, pero no producía un fruto, no producía fruto y no había humildad en esa persona. Entonces mire la traducción, duro. Casi que podríamos pensar que esto corresponde a esa oveja que se describe acá como fuerte. El otro, que decía él que como la pronunciación era suco, y dice que es como una persona o ese gigante en lo espiritual. O sea, estas son cosas espirituales, porque no es ni siquiera la persona, sino es lo espiritual que se mueve detrás de la persona. O sea, este asunto espiritual, este segundo gigante dice así: almacenar cosecha para el pueblo, para el rebaño. Les hace similar. Es alguien que acapara la comida. Acapara la comida. Dice acá, quienes acaparan la obra, la camuflan de espiritualidad, acaparan la obra, la palabra. Dice acá, decía el hermano, quieren tomar la obra del Señor o controlar la obra del Señor. Y el hermano decía de que en el sentir del Señor esto debería ser que esto fluyese con pureza, ¿cierto? Como que esto no debía ser algo como que fuera algo como de hombre, sino que fuera algo como que el Señor mismo lo dirigiera, ¿cierto? Entonces explicaba al hermano que, claro, este espíritu que se movía en este tipo de hermanos, pues básicamente decía que pues son hermanos que, de los cuales comemos comida dañada, ¿cierto? No sé si se les hace similar con la descripción de las palabras que les acabo de dar de esas ovejas. A mí se me hace similar como cuando el Señor mandaba el maná y les decía que cogieran solamente lo del día, y si cogían más, acaparaban más, se les dañaba. Y me remito también a parte de esa enseñanza que... No entiendo, perdón. Es que esa oveja come, pero entonces también te entrega algo sucio, o sea que como si fuera una persona también, o sea, esa oveja que se encarga de entregarte a ti, como que aparentemente te está entregando la comida, pero la está distorsionada, bueno, sí, contaminada, no es la fuente del Señor. Sí, claro. Y la está contaminando con cosas de su carácter. Sí. ¿Cierto? O sea, sí, pues la está ensuciando porque, sí, porque sí. los que ensuciamos la comida, pues somos nosotros. Así es. Ya, Así es. O sea, como si el Señor nos diera el pasto, como si el Señor nos diera el pasto, pero yo quiero el pasto, pero no solamente lo quiero con mí, sino que como ya lo quiero, te lo entrego, pero ya lo entrego con mis residuos, Las obras, con mis cosas. Así es. Y el hermano allí en este conjunto de enseñanzas, yo las escuché de nuevo y abstraje algunas cosas. Y él decía que esto ha pasado en medio de la obra del Señor durante toda la vida. Durante todas las etapas de la iglesia ha pasado esto. Y él decía algo así que cuando se estaba llegando a una madurez colectiva, en medio de algún movimiento, en medio de alguna iglesia local, en medio y él hablaba como de unos 17 movimientos grandes en América del Norte que ocurrieron en el siglo XX, y todos tenían esta misma característica de algunos hermanos que se habían levantado de esta manera. Y él decía que lo que había aparecido eran 4 cosas a través de personas que tenían estas características. Lo que se había manifestado en medio de esos hermanos era orgullo espiritual, herejías, falta de santidad y también un tema de control extremo en medio de la iglesia, o sea, un tema de un legalismo profundo, un tema decía él, como que produjeron estragos, quisieron controlar el río de Dios, crearon más bien una represa, esto se rompió, y él decía algo muy importante: nadie puede controlar la obra de Dios. O sea, esto ha pasado,
Y hay un hermano que se llama Richard Foster que escribió un libro que se llama Y no habrá quien te salve. y con turbación de corazón, y como el ciego anda a tientas en la oscuridad, irás a tientas en pleno día. O sea, está hablando como que el pleno día le va a parecer oscuridad a esta persona. Y no prosperarás en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin haber quien te salve. Cuando yo leí ese capítulo 28, esa segunda parte, porque también he estado estudiando Job y estamos por ahí en un grupo leyendo un libro que se llama Job y sus amigos, que lo recomiendo bastante, hablan exactamente de estas cosas que se están relatando acá. Entonces por eso es que llegaba a la conclusión de que seguramente Job fue una oveja gorda, una oveja fuerte, o quizás fue las dos cosas. Tiendo a pensar que fue las dos cosas, por la forma en que él se expresa, por la forma en la que está relatado allí. Pero luego lo logró ver al Señor. Claro, claro. Y quisiera, porque hay esperanza, y esto es bien importante lo que menciona Job ahí en el 51, dice, voy a volver a leer el 51, que allí está Chamá también, devorará el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tus vacas, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya destruido. Hasta. O sea, está hablando de un proceso. Y en ese mismo proceso, ahora nosotros estamos bajo la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, entonces tenemos esperanza, si es que acaso somos gordos o fuertes. Y, tuvo esperanza. claro, hijo fue, y restituido. Claro, claro, pero él tuvo un encuentro cara a cara con el Señor, así como lo tuvo Saulo. Pero igual yo no lo he tenido. Cada caso es particular. O sea, yo decir que orgullosamente misma. Cada caso es particular. Porque orgullosamente decir a alguien que realmente ha visto los ojos de Dios tiene que tener, o sea, pues mi respeto, porque sería a diga yo, tus ojos te ven, mis ojos. Yo creo que el tema más, si quisiera leer alguno de los apartes de ese libro de Job y sus amigos, para comentar de que lo que he podido entender es que lo que quiere decir allí es que él se arrepintió. O sea, más allá de ver a Dios, él se arrepintió. Y quisiera leer allí un pedacito del libro, y voy a leer el libro, leen allí Job 1, voy a leer Job 1 muy rapidito, como para ilustrar un poco y rodear esto que estamos hablando acá y que el Señor permitió de pronto entrar hoy. Y Job 1, y aquí voy a casi leer lo que escribió el hermano Mackintosh. Y dice Job 1, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel un hombre veraz, íntegro, justo, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una numerosa servidumbre. De modo que este hombre era el más grande de los orientales. Oiga, pues el más grande de los orientales. Sus hijos solían ofrecer banquetes en sus casas, cada uno en su día respectivo, y acostumbraban a invitar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y en el 5, y aquí es donde le empieza a hablar ya el hermano Mackintosh. Y ocurría que al finalizar los días del festín, Job los hacía venir para purificarlos, y levantándose de madrugada ofrecía holocaustos por todos ellos, conforme a su número, pues decía Job, quizás mis hijos han pecado contra Dios y blasfemado en su corazón. Así hacía Job siempre, siempre. Y uno diría, pues en ese texto no hay nada raro. Y esto es lo que dice el hermano Mackintosh. Y leo textual. Yo tomé nota del libro y también lo pueden comprobar. Abrigaba en su corazón una profunda raíz moral que tenía que ser sacada a la luz. Una justicia propia que tenía que salir a la superficie y ser juzgada.
Él dice, quizás habrán pecado mis hijos. No parece haber contemplado la posibilidad de que él mismo haya cometido algún pecado. Un alma que realmente se ha juzgado a sí misma, un alma quebrantada ante Dios, verdaderamente consciente de su propio estado, de sus tendencias e incapacidades, habría pensado en sus propios pecados y en la necesidad de ofrecer holocaustos por sí misma. Y el hermano cita Romanos 7:18, en donde dice, yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien. Y ya luego el hermano, en otra parte del libro, porque traté de tomar como algunas partes importantes, nos lleva a Job 29, en donde él dice y resume que en Job 29 ahí está la descripción de que en Job hay una profunda y robusta raíz de la satisfacción personal. Y entonces él propone leer todo, o él lo lee allí, en medio del libro, todo Job 29 hasta el verso primero del 30. Y vamos a leerlo así rápido, para que podamos entender lo que dijo Job en el verso 29. Job continuó su proverbio y dijo, ¿quién me diera ser como en meses pasados, cuando Eloá velaba sobre mí, cuando su palabra brillaba sobre mi cabeza, y a su luz yo cruzaba en la tiniebla? Aquellos días de mi vigor, cuando Eloá era íntimo en mi tienda, cuando Chadai aún estaba conmigo, y mis hijos alrededor mío, cuando mis pasos eran lavados con leche, y la roca me derramaba ríos de aceite, cuando salía a la puerta de la ciudad y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían. Los ancianos se levantaban y permanecían de pie. Los magnates detenían sus palabras. Se tapaban la boca con la mano. La voz de los nobles se enmudecía y su lengua se les pegaba al paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían daban testimonio a favor mío. Yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano indefenso. Recibía la bendición del menesteroso y hacía cantar el corazón de la viuda. Me vestía de rectitud y ésta me cubría. Mi justicia era como un manto y como una diadema. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Era padre de los pobres y de la causa que no conocía. Me informaba con diligencia, rompía las quijadas del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Me decía, en mi nido moriré y como la arena multiplicaré mis días. Mi raíz se extendía junto a las aguas y el rocío pernoctaba en mi ramaje. Mi gloria era siempre nueva y mi arco se reforzaba en mi mano. Me escuchaban expectantes, atentos, en silencio a mi consejo. Después de hablar yo, nada añadían. Mis palabras destilaban sobre ellos, las esperaban como la lluvia temprana. Se las bebían como lluvia tardía. Ya estoy terminando. Se las bebían. Si me reía con ellos, no lo creían. No tenían en menos la luz de mi semblante. Yo les escogía el camino y me sentaba como guía entre ellos. Me colocaba como rey entre la tropa, como quien consuela a los que están de duelo. Y en el 31, pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo, a cuyos padres rehusaba yo prestar los perros de mi rebaño. Y luego Job es tan fuerte en ese capítulo 30 como que habla de los populachos, como que hasta los populachos se ríen de mí. Es muy fuerte esa reacción que él tiene, y esto dice el hermano Mackintosh. No hay rastros de ningún aborrecimiento propio, ni mucho menos de una desconfianza en sí misma. Job se menciona a sí mismo más de 40 veces en este texto que yo acabo de leer. Y más adelante dice el hermano, pero el más excelente, el mejor de los hombres,
cuando se mide con la vara perfecta de la vida de Cristo, no le llega ni a la sombra. La luz de su propia gloria moral pone de manifiesto los defectos y las imperfecciones del más perfecto de los hijos de los hombres, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús, Colosenses 1:18. En cuanto a la paciente sumisión a todo lo que fue llamado a soportar, él, Jesús, sobresale en vívido contraste con un Job o con un Jeremías. Job sucumbió bajo el peso de las pruebas porque tuvo que pasar. No solo dejó escapar un torrente de amargas invectivas contra sus semejantes, sino que hasta maldice el día de su nacimiento. Y es curioso porque hay en otro capítulo que el hermano desarrolla, dice que Job empieza o se desata a hablar con toda esta amargura desde el capítulo 3. ¿Y sabe qué pasa en el capítulo 3? Que aparecen los amigos de él, o sea, lo vieron en esta situación de humillación. O sea, si a él estos amigos no hubieran venido a verlo, él seguramente estaba ahí en sí mismo, pero como lo vieron y él estuvo expuesto, entonces él vomitó todo lo que tenía que vomitar. Y en el 3 dice, después de que sus amigos, dicen allí en el 11, 3 amigos de Job oyeron de todo el mal que le había sobrevenido y acudieron cada uno a su lugar. Y luego dice en el 3, después de esto, Job abrió su boca y maldijo su día diciendo, perezca el día en que nací, la noche que dijeron, he aquí varón. Sea aquel día tiniebla, no pregunte Eloá por él desde lo alto, ni la luz resplandezca sobre él. Entonces por eso el Señor dice, haré quebrantar la oveja gorda y fuerte. Y dentro de lo que yo pude estudiar, claramente Job tenía las dos cosas. Era fuerte, pero era una oveja gorda también. Y el Señor tuvo que quebrantar todo ese orgullo. El Señor tuvo que permitir unas situaciones bastante fuertes en su vida. Y el Señor es bien intencional, porque no sé si ustedes recuerdan, ¿quién fue el que, al menos Satanás pidió a Pedro para ser zarandeado? Pero ¿quién le colocó sobre la mesa a Job, a Satanás? Yo mismo. Dios dice, mi fiel siervo Job. ¿Acaso no has visto a mi mi fiel siervo? siervo Job? Lo estoy buscando, que por aquí está, pero exactamente dice eso. Bueno, no es esa traducción. ¿Acaso no has visto? O sea, míralo. Le dice al diablo, mira, Job mi siervo. 1:6. Llegado el día en que los ángeles de Elohim se presentan ante Adonai, vino también con ellos Satanás, y Adonai le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Adonai a Satanás, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra. Dicen que no hay como él, o sea, Dios lo valoraba un montón. Claro, había integridad en él, pero pues él no le suelta todo a Satanás, pero él conocía el corazón de Job. No era perfecto. Pues sí. Y Job mismo creía que era perfecto. Y entonces Satanás luego le dice, respondió Adonai Yahvé diciendo, Satanás, ¿acaso Job teme a Elohim de Balde? ¿No has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo lo que posee? Porque has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se desbordan por la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propio rostro. Y el Señor le dice, aquí todo lo que tiene está en tu mano, solo que no pongas tu mano sobre él. Y Satanás se retiró de la presencia de Adonai. Entonces, mis hermanos, eso era lo que quería. Acá hay mucha más tela por cortar. Simplemente quise compartirles como algunas de las cosas que pude estudiar. Bueno, eso. No sé si de pronto, bueno, primero, perdónenme por demorarme tanto en esto. Y segundo, bueno, si alguien quiere mencionar, decir algo. Entonces eso es, mis hermanos.